Buenas tardes a toda la audiencia que nos está acompañando hoy en el Facebook Live de Instituto Confucio. Mi nombre es Jimmy Chao, director de Instituto Confucio. En marco de las celebraciones de Día Internacional de la Lengua China, hoy tenemos la conferencia Música China a cargo del profesor Fabricio Marín. Él es profesor de nosotros, de Instituto Confucio, y también da cursos de chino en la sede de Occidente y Pacífico. Entonces, para el día de hoy tenemos esta conferencia. Mañana también continuaremos con varias actividades en marco de las celebraciones del Día Internacional de, de la Lengua China, para que también puedan venir y participar en esas actividades que mañana tenemos en presencial en Instituto Confucio. Invito a la audiencia que nos acompaña desde Facebook Live a enviarnos sus comentarios o preguntas en el Facebook, y las personas que nos están acompañando en Zoom también puede escribir sus comentarios y preguntas también a través de Facebook Live de Instituto Confucio. Entonces voy a cederle la palabra al profesor Fabricio, que nos va a hablar un poco de la música china. Muchas gracias. Muchas gracias, don Jimmy. Un saludo a todos los asistentes y los que nos están viendo por Facebook Live. Mi nombre es Fabricio Marín, o también me pueden conocer como Ma Fa Bo, Ma Lao Shi, también. Y el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre la música china. Bien, entonces, bueno, empecemos tal vez viendo un pequeño video sobre la música china, bueno, como para a medida de introducción. ¿Ok? Vamos a compartir por acá. Bien, le damos un eh, pequeño extracto de esta obra. ¿Por qué empezar con esta? Bueno, porque quiero enfatizar en el hecho que durante la historia de la música china no solamente ha sido música sola. Mucho de la evolución de la música china viene también con baile, bueno, ahora también vamos a ver cantos y otros tipos de expresiones orales que vienen a acompañar a la música. Entonces es un arte que no está aislada, sino que está entrelazada con otros tipos de arte y expresión. Para hablar de la música china, bueno, podríamos aquí sentarnos toda la noche. Podríamos verlo desde diferentes aristas o de puntos de vista. Podemos ver su historia de evolución, su relación con la filosofía china o las diferentes corrientes de pensamiento que se originaron en China. Eh, También podríamos verla desde un punto de vista de los diferentes grupos étnicos, porque cada grupo étnico tiene su propia música, ¿verdad? Unos más diferentes y otros más similares entre sí. Podríamos verlo también desde el punto de vista de la instrumentación,
ya que tienen una variedad bastante rica de instrumentos a través de la historia y también desde la parte de la teoría musical, ¿verdad? ¿Qué caracteriza la sonoridad de la música china, lo que tenemos, la noción que tenemos de música china? Entonces, en esta presentación vamos a verlo principalmente en términos de su historia y su evolución, pero inevitablemente vamos a entrar en detalles, ¿verdad? Tocar un poquitito las otras aristas, como para tener también una noción más general y un poquito más para complementar lo que sería esta presentación de la música china. Bien, entonces vamos a hablar de los orígenes, ¿verdad? O la Yuan, de dónde se origina. Bueno, como en todas las culturas tenemos una parte mitológica, ¿verdad? La mitología china, según la leyenda, cuenta que el padre de la música china fue este señor acá, que se llama Ling Luan. Ling Luan fue enviado por el emperador amarillo o Huang Ti. Ajá. Esto fue por ahí creo que en la dinastía Shang se dice que fue. Pero bueno, es mitología todavía porque estas primeras dinastías de China, la Xia y la Shang, como eh, no hay tanto registro escrito, ¿verdad? O como registro histórico como tal, siempre están rodeadas de una mística que, y los emperadores y monarcas que estuvieron vivos durante ese periodo siempre fueron vistos como entre humanos, dioses, ¿verdad? Todo está como muy entrelazada mitología e historia. Se dice que Ling Luan, enviado por el emperador, fue a la montaña a buscar el famoso y mitológico Fénix. Bueno, en ese momento no se habla, en la actualidad se habla que el Fénix representa la parte femenina. Sin embargo, al principio se habla de Feng Huang, que hay un Fénix masculino y un Fénix femenino. Entonces fue a la montaña a encontrar como los tonos verdaderos que nos daban estas criaturas mitológicas. Entonces veamos aquí una pequeña animación de lo que la concepción de esta mitología nos dice en la mitología china. 凤凰凤凰，我找到记录音律的方法了，哈哈。凤的叫声有6种，凰的叫声也有6种，那我就做12根主管吧。不行，有点长。嘿，喂，凤凰，你们快听一听，我吹出的音调对不对呀？没错没错，就是这个调调。Bueno, entonces ahí él les consultó a ellos, ¿verdad? Según la mitología, utilizando, como ven, tallos de bambú de diferentes longitudes, que de hecho luego sí se convertirían en instrumentos musicales. ¿Ok? Entonces, eso es la mitología. Sin embargo, por ahí de los 80 hubo una serie de descubrimientos arqueológicos en donde se descubrieron este tipo de instrumentos llamados Shao, Puti, que son silbatos de hueso y flautas de hueso, con una edad de aproximadamente 9000 años. Entonces, esto es más o menos, aquí tengo una referencia para ver más o menos en qué momento fueron las dinastías. Entonces, eso fue en el periodo neolítico, ¿verdad? Donde todavía estábamos utilizando em, am, instrumentos de piedra y todavía no había como una civilización como tal, sino que todavía estábamos en esa transición de asentarnos, de pasar de nómadas a sedentarios. Y bueno, en ese sitio arqueológico se descubrieron estos instrumentos de acá. Em, las flautas de hueso se hacían de huesos de esta ave, se me fue, garza, de huesos de garza, pero también se utilizaban
cuernos de venado y tal vez otros huesos por ahí que eran útiles para o servían para este fin. En ese entonces empezaban a formarse pequeños clanes, había diferentes clanes que vivían usualmente en los ríos, en las fronteras de los ríos, ¿verdad? Porque como todas las civilizaciones, así también como en Mesopotamia, los ríos fueron vitales, principalmente ríos que tenían inundaciones periódicas, lo cual permitía que el suelo que estuviera alrededor se hiciera bastante fértil y permitiera la agricultura. Entonces, la música de estos clanes integraba canciones, danzas, música, ¿verdad? Era todo, todo estaba integrado. Por ejemplo, se habla de este clan bastante famoso, el Ge Tian Shi, o el Huangdi Shi. Entonces pueden ver aquí Shi, esto significa clan, ¿verdad? Otro instrumento que usaban mucho, porque estaba al alcance, fueron las ocarinas de arcilla, o Taoxuan. Estas ocarinas, bueno, solo se necesitaba agua, tierra y el fuego para endurecerlas. Eh, entonces, bueno, vamos a ver más o menos cómo se veía este tipo de presentaciones en ese momento. Bien, entonces, como pueden ver, es muy ritualístico. No solamente usaban esos instrumentos que les mencioné, sino también tipos de tambores primitivos y cerámicas. Cerámicas igual, como inicios de piezas de cerámica. Entonces, muchos de estos clanes tenían tótems, ¿verdad? Eh, ellos como que le hacían estos rituales a estos tótems para diferentes fines, ¿verdad? Uno, por ejemplo, había danzas para la lluvia, había, bueno, diferentes tipos de rituales. Entonces, esta música servía más que todo para em, bueno, como de carácter espiritual, ¿verdad? Y también esto estaba ligado a su vida diaria. Obviamente hacían esto para, por ejemplo, querían que lloviera o querían eh, eh, que algo, ¿verdad? Que estaba fuera de su control les favoreciera. Ok, entonces esto es más o menos como los orígenes. Luego vamos con su evolución a través de la historia. Como les mencioné, la dinastía Xia y Shang son las primeras dinastías en la historia de China. Si vemos aquí nuestra tabla, la Xia fue más o menos de 2000 antes de Cristo a 1600, o bueno, antes de la era común, y la Shang fue de 1600 a 1000. Entonces, esto fue aproximadamente hace 4000 años, ¿verdad? 4000, 3000 años eh, a partir de hoy, ¿verdad? Entonces, bueno, sí, hubo una transición desde estos clanes primitivos a sistemas de esclavitud. Y la música pasó de ser de ceremonia y sacrificios a ensalzar logros de los monarcas, ¿verdad? Les comenté, estas dinastías estaban muy ligadas entre historia y mitología y eh, bueno, se habla que hubo cinco emperadores y tres reyes, y todos estos eran como dioses, ¿verdad? Porque
precisamente esa era la noción que se tenía de un monarca. También porque muchos de ellos hicieron logros que eran impensables tal vez en esa época o fue algo tan determinante que puso su estatus como Dios. Por ejemplo, tenemos este monarca Xia Yu. Bueno, el emperador Xia Yu, le decían el maestro del agua o Zhi Shui, ¿verdad? Eso significa cómo Xia Yu controlaba el agua. ¿Por qué? Bueno, porque eh, como veíamos estos ríos en donde habitaban estos primeros clanes, se inundaban. Y bueno, estaba muy bien para la irrigación, pero ¿qué tal las viviendas? Si se me inunda la casa, no es bueno. Entonces, se dice que este emperador diseñó un sistema de canales y de barreras para dirigir el agua y evitar que se llevaran las viviendas que ya estaban de los primeros asentamientos. Entonces, esto, claro, ¿verdad? Alguien que llega y me salva mi casa de que se la lleve todos los años el río, bueno, es un dios, ¿verdad? ¿Cómo se le ocurrió el maestro del agua? Entonces, se ensalzaban mucho los logros de estos monarcas. Vamos a escuchar más o menos cómo bueno, podría sonar. Tal vez esto no es exactamente como sonaba la música en ese momento, porque esta música que vamos a poner más bien fue inspirada en esa historia, pero fue escrita en la dinastía Tang, que ahorita vamos a ver. Aquí ya se utilizan diferentes instrumentos. A ver, aquí. Bien, entonces, aunque no era la música exactamente de ese momento, porque ya estos otros instrumentos están un poquito adelantados, ¿verdad? A la dinastía Tang, se puede escuchar, ¿verdad? Como qué sensación nos está dando esta música. Es como una sensación como de grandeza, pero a la vez también un poco como de guerra o de, ¿verdad? Necesidad de que algo está pasando. Y era un tributo a este monarca, ¿verdad? Que nos salvó de, bueno, esas inundaciones. Ok, entonces, en estas dinastías, principalmente la Shang, dio el inicio a la Edad de Bronce. Recordando, la Edad de Bronce, bueno, tiene este nombre, no tiene este nombre por nada, es porque se empezó a usar este metal, eh, lo que dio paso a avances tecnológicos y con ello avances culturales y demás. La Edad de Bronce, tal vez para ubicarnos en el contexto, en la Edad de Bronce también estaban los egipcios, estaban los micenas, que fueron los precursores de los griegos. Bueno, y antes de ellos la cultura minoica, que empezó en Creta, y también estaban los hititas, que es donde ahora está Turquía, Babilonia, todos los imperios, ¿verdad?, que estuvieron ahí en Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates. Y bueno, todo eso estaba sucediendo en el Medio Oriente, pero en China, bueno, también había una revolución tecnológica con este metal. Y en la música se ve reflejado en estos nuevos instrumentos. Tenemos, por ejemplo, pianzhong, que son estas campanas de bronce. Esta es una pequeñita, pero hay unas muy grandes que llegaban a pesar hasta 5.000 kilos. Y también teníamos, bueno, algo similar, pero hecho con piedra, igual de diferentes tamaños, colgados de diferentes tamaños, que se percutían con un martillo. Por ejemplo, se llama pianqing.
Entonces aquí aparecen nuevos tipos de instrumentos. Como son tan pesados, solamente el bronce podía ayudarnos a colgar estas estructuras tan pesadas. Entonces aquí en estas dinastías, como se querían ensalzar estos monarcas, eh, estos sonidos de metal y piedra también daban como la sensación del sonido del oro y la piedra y bueno, también jade, ¿verdad? Que ha sido muy presente en la historia china. Entonces igual, bueno, siempre se mantenía mucho para la clase alta, la música en estas dinastías. Nos movemos a la dinastía Zhou. Ajá, la dinastía Zhou, bueno, tuvo varias divisiones, pero empezó aproximadamente en 1046 antes de la era común. Eh, bueno, y ahorita hablamos un poco de este periodo de primavera y otoño. Entonces, hubo una reestructuración de la música para rituales, ¿verdad? Ahora empezaron a haber reglas sociales sistemáticas, códigos de conducta, y esto se vio reflejado en la música. Empezó a haber música de la corte, ya de carácter más sistematizado, y se empezaron como a recopilar lo que se tenía de la historia de la música en ese momento. Por ejemplo, teníamos las Liu Tai Yue Wu, que eran 6 danzas. Vean que Yue es de In Yue, Wu es de Wu Tao. Entonces, es una palabra como que antes no había diferencia. Antes era una sola, la música y la danza. Y eran 6 danzas que eran como las más simbólicas de las dinastías previas. Vamos a ver tal vez aquí un pequeño ejemplo. Ya estas danzas incluían bastantes personas. Podían, por ejemplo, había la que se le hacía al monarca de mayor rango, podía participar hasta 64 personas. Bueno, a mí en lo personal esto me parece súper lindo, súper chiva. Y vean que todavía tienen como una cierta sensación ritualística, ¿verdad? Aunque ya se pasó a ser un poquito más sistematizada, igual conservan como esta sensación. Sigue siendo igual para la nobleza, ¿verdad? Entonces, era música de corte. Eh, Pueden ver también los movimientos y como la sensación que nos da todavía es como muy etérea. Bueno, esto era principalmente de la dinastía Zhou de Occidente. En la de Oriente, realmente, bueno, se vio dividida en dos periodos, la de los reinos combatientes y la del periodo de primavera y otoño. En primavera y otoño fue donde vivió Confucio. Todos hemos, bueno, escuchado a Confucio, que nos dio también el nombre de nuestro instituto, y las contribuciones que él hizo bueno, para la filosofía y la moral, realmente, ¿verdad? La ética. Confucio, bueno, principalmente lo que decía era que el hombre tenía que seguir ciertas reglas, ciertas conductas para mantenerse como en el buen camino. Era mucho de ceremonias, ¿verdad? Entonces, y también como de procedimientos. Entonces aquí va acorde con toda esta sistematización de la música. Algo muy curioso es que, bueno, ya después en la dinastía Zhou, ya un poquito más adentro,
había una activa cultura musical popular. Entonces, como que no solamente ya la corte, sino que por ahí ya la gente normal, común y corriente, también empezaba a tener su propia música. Se habla de un cuento que es Poya, que conoció a su íntimo amigo Zhong Ziqi tocando el qin. Ujú. Entonces, bueno, vamos a ver más o menos, es una representación teatral de este cuento. 若我抚琴，心中有所思念，你能闻而知其意否？您且试抚之，我任心猜度，若是猜错，切莫怪罪。巍巍忽若泰山，君知我意在高山，上山忽若流水，君知我心那江海。Bueno, obviamente no se pusieron a cantar, o tal vez sí, en ese momento. Esto es una representación, pero vemos que no es como lo que acabamos de ver, el video anterior, que era algo más estructurado, algo, ¿verdad?, donde participaban muchas personas, sino que son simplemente dos personas ahí conociéndose a través de la música. Entonces ya empezamos a tener indicios en la dinastía Zhou al final sobre música popular, no solamente de la corte. Bueno, en esta dinastía fue cuando se empezaron a clasificar también los instrumentos, ¿verdad? Como con la influencia de la corriente de pensamiento de Confucio, ¿verdad? De sistematizar, de hacer procedimientos, de seguir un orden. También entonces se puso orden a los instrumentos. Entonces vean que ahora tenemos muchos más, aparte del, bueno, los huesos y los tambores que vimos antes. Por ejemplo, vienen los instrumentos de seda o si. Tenemos muchos, muchos, muchos. Son los instrumentos de cuerda, por decirlo así, de China. Y tenemos, bueno, muchos de estos que seguramente hemos visto por ahí, que tal vez no sabemos cómo se llaman. Muchos de estos se llaman qin. Hay muchos tipos de qin. Por ejemplo, ku qin. También está el cheng, ku cheng. Y cosas como ya más similares a lo que estamos acostumbrados como guitarras, ¿verdad? De lo que son las guitarras, ¿verdad? Pipa o ruan. Son diferentes tipos de instrumentos de cuerdas. Algunos de estos se tocaban con estas uñas falsas. También, por ejemplo, el famoso erhu, el violín chino, el que tiene dos cuerdas, también es parte de esta clasificación. Luego tenemos los del bambú, que, bueno, reemplazaron a los huesos, por dicha, los que son más que todo instrumentos de viento, como la flauta china, tizi, xiao o suona. Este suona es súper, súper chiva. Y este sí usa caña. Estos no usan caña, ¿verdad? Es como una cosita que se pone al donde se sopla para que vibre. Eh, y bueno, es muy interesante. Puede sonar como un pájaro. Luego tenemos los de madera, que estos fueron como un pequeño grupito, más que todo de percusión, como los peces de madera, ¿verdad? Muy, o estos paipan, que se usaban también como para recitar. Ahora después vamos a ver otras formas de expresión oral. Teníamos, bueno, la piedra, que ya lo vimos con el pienqing, ¿verdad? Que el bronce permitió estas estructuras para sostener estas piedras pesadas. El metal también lo vimos, además de los pientong, las campanas de bronce que vimos, también están los platillos. Luego por ahí tenemos la arcilla, que esa la vimos, ¿verdad? La ocarina o shun. Hay todo un género que, bueno, en español suena muy extraño, cucurbitáceas. Eso es otra manera de decir, bueno, lo que se ve como una jícara, ¿verdad? Estos frutos que tienen una cáscara muy dura
se utilizaron para hacer instrumentos de viento también, como el shong, que es el órgano de boca. Obviamente esto es uno un poquito más moderno. O el fulus, que tenía directamente una cucurbitácea ahí y unos anexos de bambú para hacer, para producir el sonido. Y finalmente los de cuero, que eran principalmente los tambores, ¿verdad? Que usaban cuero tensado para que se pudiera producir este sonido retumbante. Entonces, estoy seguro que también han visto un video o dos sobre uno de estos. Y curiosamente, estos tamborcitos de acá, tal vez ahora no se ven tan seguido, pero antes eran más comunes. Esos vienen de China, para los que no sabían. Bien, bueno, moviéndonos a través de la historia, seguimos con la dinastía Qin y Han. La dinastía Qin fue el primer imperio chino, ¿verdad? El primer imperio centralizado. Fue cuando existió el Qin Shi Huang, que se dice que fue el primer emperador de China. Aunque antes hubo otros monarcas, pero este fue como el primero que dio una China un poquito más centralizada. De referencia, fue cuando fue él que ordenó la construcción de el ejército de terracota, que estoy seguro que también han visto por ahí estas figuras de arcilla construidas, bueno, o hechas a partir de los soldados de esa época. Y bueno, este emperador creó el primer instituto de música. Ujú. Entonces, de nuevo, ya formalizando cada vez más la música como parte de la sociedad. Vamos a ver, entonces empezaron a ver ya, bueno, este instituto de música eh, lo que hizo fue formalizar diferentes estilos de danza y transmitirlo de manera más fidedigna, ¿verdad? Es decir, que el primer estudiante que vino a estudiar esa danza va a estudiar lo mismo que uno que viene dentro de un año o así. Igual siguen siendo danzas con música. Vamos a ver tal vez un pequeño ejemplo de esto que se llama Xiangheke. Vamos a ver. 青青子衿，悠悠我心，从我不忘，自命不死。青青子佩，悠悠我思，从我不忘，自宁不来。青青子衿，悠悠我心，从我不忘，自宁不死。青青子佩，悠悠我思，从我不忘，自宁不来。Bien, entonces algo muy característico es que ya se empieza a ver más uso de la voz, como pudimos escuchar, más uso de la voz. Este Xiangheke se caracterizaba porque alguien cantaba y otras personas le hacían eco. Entonces era como un pequeño ensamble, pero no había armonía ni nada. Es decir, era la misma melodía que repetían. Y bueno, el emperador también empezó a ordenar que se hicieran recopilaciones de música folclórica. Aquí lo tengo mal escrito. Folclórica, ¿verdad? Sobre lo que ya se había venido construyendo de las dinastías anteriores. Entonces, una formalización aún más. Bueno, continuando a través de la historia, tenemos las dinastías Song y Yuan. Entonces, hubo un boom económico urbano, es decir, un boom económico de la clase media, lo que permitió el desarrollo de más expresiones de arte callejera como el wash o el koulan, que ya incorporaban técnicas como el pequeño canto, ¿verdad? Les decía xiaoke, o el canto o la habla entonada, ¿verdad? Era como un tipo, tal vez los inicios del rap, si lo quieren ver así. Vamos a ver cómo era la sociedad más o menos ya en ese entonces, cómo evolucionó de los clanes en las orillas de los ríos a, bueno, ya sociedades más estructuradas.
Entonces, bueno, este video está muy bonito porque nos da una noción de cómo era, ¿verdad? Ya hay mucha clase media, mucha más consumo de parte de las personas comunes y corrientes y desde luego entonces formas de entretenimiento popular. Un ejemplo de ese canto o bueno, habla entonada, ¿verdad? Con acompañamiento lo podemos ver en este video. 火红的太阳刚出生，朝下涂满了半边天。公路上走过来人两个呀，一个老汉，一个青年呐。Ujú. Entonces ya era como, ya se ve como más callejero, ¿verdad? Ya no es tanta lo elaborado, que desde luego siguió desarrollándose, pero también de la mano de estas otras formas de arte. Y entonces, ¿verdad? Como en pequeñas presentaciones y pequeños teatros, que de hecho uno puede encontrar esos tipos de teatros pequeñitos a través de China, en pequeños pueblos, como sale en este video. Bien. Bueno, desde luego estas formas también se utilizaban para vender, ¿verdad? Para informar a los que estaban pasando que estoy vendiendo y una manera de atraer más a la gente era, bueno, incorporar música y algún tipo de entonación en su canto, en su llamado. Bueno, llegando, nos saltamos unas cuantas dinastías para llegar a la dinastía Ming y Qing, que, bueno, ya son las últimas dinastías como tal, antes de la era contemporánea. Hubo un brote del capitalismo en la sociedad civil, ¿verdad? En todo el mundo. Entonces, este es más o menos como el contexto global. Y este fue más o menos como el momento de cumbre de la ópera. Ya se empezaba a ver lo que era más como la ópera que la conocemos ahora, ¿verdad? La ópera de Pekín y diferentes tipos de ópera también. Esta dinastía Ming y Qing, por ejemplo, ya hace en 1300, 1600 a 1911, que es cuando ya la dinastía Qing se acaba y da paso a la República de China. Entonces vamos a ver cómo una obra, esta obra sí es de esta es de la dinastía Ming. Entonces es como una ópera, ya se pueden ver eh, que es un montaje, es una propuesta artística un poquito más compleja con diferentes fases y demás. 江上十弦琴，何故托芳情？大王，来此一事，喜事蒙受，待臣将门。且慢，看柴妃焉啊，不可唐突。夫人待我，拜门。大王， Ujú. Bueno, y aquí también hubo muchas colecciones y ediciones que se empezaron a hacer, no solamente recopilaciones, sino como colecciones, ya algo más pensado, más depurado por personas, por musicólogos y músicos que recopilaron obras e hicieron sus propias ediciones, inclusive. Bueno, y llegando a la actualidad, tenemos la integración de la música tradicional con la música occidental. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en este videito vamos a ver cómo utilizando una orquesta, que ya de por sí es un concepto muy occidental, ¿verdad?
porque la orquesta, la idea de las orquestas es tocar armonías. Para los que tal vez no están muy familiarizados, en la música tenemos la melodía, que es lo que usualmente se nos pega en las canciones, ¿verdad? Que cantamos. Y lo que está dando como todo el apoyo a esa melodía para que suene bien y en contexto es la armonía, que son ya varias notas sonando al mismo tiempo. Entonces, igual es una orquesta, son muchas notas de diferentes instrumentos sonando al mismo tiempo. Eso es un concepto muy occidental. Entonces vamos a ver esta marcha, la marcha de Radetzky, que es una obra bastante famosa en Occidente, o tocada con instrumentos chinos. Suena muy diferente, suena muy diferente. Súper bonito. Luego tenemos ya, bueno, géneros un poquito más, más modernos, ¿verdad? Como, bueno, pop, rock, metal, inclusive, que utilizan que esos son géneros meramente occidentales que se han mezclado con las tradiciones de la música china. Por ejemplo, esta que es un heavy metal tradicional ahí taiwanés. Bueno, y aquí de hecho pueden ver cómo es, ¿verdad? El ambiente en donde está grabado. Está inspirado en aquellos grupos étnicos que vivían más que todo en praderas que albergaban caballos salvajes. Tenemos aquí otro estilo que es como más pop, pop country, igual con elementos de música tradicional. Bueno, entonces también siguen incorporando los bailes, ¿verdad? Entonces, a modo de resumen, bueno, podemos ver que a través de la historia china, la música ha estado fuertemente ligada con las danzas y con el canto. Al principio a modo de ritual, a modo de tratar de controlar o hacer algún tipo de influencia en nuestro entorno, en el clima, para el beneficio. Ya luego pasó a ensalzar a los monarcas, a contar historias grandiosas de ellos. Y poco a poco se fue sistematizando a través de las diferentes dinastías, por ahí apareciendo de forma paralela la música popular y el entretenimiento popular. Y a medida que se avanza la historia, se van desarrollando diferentes géneros, como luego vimos, como estos cantos en la calle, así como óperas chinas y obras de mayor longitud. Y, y bueno, finalmente haciendo compendios y eh, dando fruto a, bueno, estas mezclas, como lo acabamos de ver en la actualidad. Ok, bueno, muchas gracias. Esto sería la presentación. Eh, y bueno, aquí hay algunos saben, algunos no. Bueno,
me encanta la música y me encanta también cantar. Entonces, bueno, si tenemos público, podría compartir con ustedes una cancioncita si así me lo permiten. Yo creo que sí puede, porque aquí hay público dentro de Zoom y por Facebook también hay otro público que nos están viendo. Ok, perfecto. Ok, entonces voy a hacer aquí un cambio en el audio. Ahora lo probé con los estudiantes de la sede de Occidente. Muchas gracias y gracias por unirse. Vamos a cambiar ese audio para ver si me pueden escuchar bien. Ok. Va a poner la música y me avisan si la pueden escuchar. ¿Qué tal? ¿Se escucha? ¿Sí? Excelente. Bueno, esta canción se llama Nostalgia y habla de la nostalgia hacia la ciudad natal o el pueblo natal. Para aquellos que tal vez están viviendo fuera o lejos de casa. Eh, Como es muy común a veces en China, porque gran parte de la comunidad china es rural y tienen que viajar hacia las ciudades para estudiar y buscar mejores oportunidades de trabajo. Entonces es algo muy común y es una canción muy bonita, espero que la disfruten.柳丝细雨，清明在过了，这个平那路雨。更加爱君，你声声道不如得知了万众仙境，难怪别时为虽渺渺微波，是否向南游？我愿意他去。Muchas gracias, que tengan una excelente velada. Muchas gracias, Fabricio, por compartirnos la conferencia y también esta canción. No sé si las personas que están dentro de Zoom tienen algún comentario. Por Facebook hay varios comentarios de felicitaciones y han dicho que interesante la conferencia. No sé si aquí en Zoom hay alguna pregunta o consulta para el profesor Fabricio. Pueden levantar la mano para ver. Si no tienen consulta, aquí hay una persona que, María Belén.
puede Sí, hacer la consulta. gracias. Solamente para decir que muy bonita la presentación, es interesante ver cómo hay una gran variedad de instrumentos que suenan demasiado hermosos en la cultura china y cómo han ido evolucionando con cada imperio. Y no, en sí muy interesante toda la exposición y gracias al profesor también por la muestra de canto. Gracias, María Belén. Puntos extra. Ujú. No sé si hay más consultas, si no, voy a compartir un poco la agenda de actividades que queda en mes de abril y de la semana del Día Internacional de la Lengua China, que voy a compartir la agenda. Para los que nos ven en Facebook, también los que nos acompañan en Zoom hoy, esta semana estamos también con el Festival de Videoartistas Chinas. Este festival lo estamos haciendo el 22 al 25, hoy en la noche, en la sala de audiovisual y biblioteca de Metro Tinoco, a las 6 de la noche. Mañana también va a estar ahí el festival, para que puedan pasar a conocer un poco más de videoartistas chinos. Después, mañana en la tarde, tenemos una conferencia en el Jardín de esta Mitad del Mundo en Instituto Confucio a las 4 de la tarde. Hay refrigerio, entonces sí hay que apuntarse para reservar el campo y el refrigerio, ¿verdad? Para esta conferencia, Instituto Confucio a las 4 de la tarde con la señora Elizabeth Ross. Después, ya en mayo, viene la semana de cine chino, que empieza el 6 de mayo hasta el 10 de mayo, para que nos puedan acompañar en estas películas y habrá premios sorpresa para las personas que nos va a estar acompañando durante toda esta semana, cortesía de la embajada. El 5 de mayo sería la inauguración de la Semana de Cine China a las 5 de la tarde. Habrá magna, también habrá como sorpresas en esa inauguración. Entonces, si quieren participar, también hay que apuntarse para reservar el campo. El día viernes 26 de abril tenemos la conferencia virtual Chi, Alejandra Vargas, Robert Pereira y Milton Barquero. La moderadora de esta conferencia es la doctora Laisaya Kun, sobre de Costa Rica a China, el viaje de una nieta en busca de sus raíces. Esta conferencia se transmitirá en Facebook Live de Instituto Confucio y también el canal de YouTube de la sede Pacífico el 26 de abril a las 2 de la tarde en Costa Rica. Después, el 26, 27, 28 de abril tenemos la Feria Cultura Asiática en Paseo Metrópolis. El instituto va a estar ahí 27, hay varias actividades que vamos a realizar el 27, como talleres de papel cortado, escritura de nombre, y el profesor Fabricio va a cantar también ese día en vivo, para que los que quieran, los que están por ese lado, que puedan ir al Paseo Metrópoli y ver al profesor Fabricio cantar en vivo. Muchas gracias y muchas gracias a todos los que nos acompañaron esta tarde y a la audiencia que nos está acompañando en Facebook Live de Instituto Confucio. Y aquí también hay otro comentario de Melanie. Muchas gracias y felicidades. Muchas gracias a todos y muchas gracias al profesor Fabricio. Gracias, Melanie. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches.